Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Quiero hablar con el doctor David Galeano, a quien le damos la bienvenida aquí en Mundo Música y Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Yo Pandecarugina. Y por mí de Andrés, Francisca, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Tribuna. Aquí estamos para compartir este momento y hablar de este tema que nos apasiona y que también nos tiene a mal traer, ¿verdad? Un rato parece que sí, otro rato parece que no, pero estamos siempre en la lucha. Estamos para defender lo nuestro y defender el idioma guaraní, señora. Pero claro que sí, yo creo que ahora es cuando la ciudadanía tiene que ponerse fuerte y salir y protestar, y si no protestamos, pues el que no llora no mama, doctor. Tenemos que movilizarnos. Ya he plagueado con radio de día y noche. Y vos, no vas a creerme, doctor, que la gente que más apoya al guaraní son de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, también la gente de Kenia, que estaba en conversación con nosotros, dice, ¿cómo es posible que van a hacer una cosa así? Me decía una persona desde Kenia. Otra persona más de Bolivia me dice, no puede ser, el guaraní es fundamental, que la gente lo sepa hablar y que un profesor de guaraní allá en el recóndito lugar donde nadie va a ir a enseñar, que ahí haya uno, pero si es que sacan el profesorado de guaraní, ¿cómo van a hacerlo? Y una serie de personas de países que no son el nuestro, se interesan, y muy pocos los que hacen ruido aquí en la radio, por lo menos desde Paraguay. Sí, en realidad yo creo que hay una especie de permanente vigilia que estamos haciendo en distintos lugares del país. Y hoy justamente a lo largo de la jornada, desde la mañana, desde las 10 hasta hace un momento, estuvimos realizando unas manifestaciones distritales. La gente salió en caminata, con pancartas, en sus locales, en sus comunidades, ¿verdad? Manifestándose. Justamente recién estábamos publicando todavía algunas de las manifestaciones que se hicieron en prácticamente todo el país, señora Francisca. La cuestión es que esto no tiene que perder ese calor, este fogón que tenemos, y creo que cada día se sigue sumando la gente. Lo que pasa es que también hay veces vivimos en un ambiente tan desalentado por lo que ya ocurrió en otras instancias, con otras cuestiones, que muchas veces me doy cuenta yo también que una parte de la ciudadanía como que ya no cree en las cosas, y sin embargo seguimos teniendo el apoyo por el otro lado de la otra gente que sí cree que hay que pelear por lo que en este caso vale la pena, por todo aquello que en este caso, como en el idioma guaraní, nos involucra a todos, ¿verdad? Es parte de nuestra identidad, de nuestra soberanía, y de eso también tengo que decirle, ¿verdad? Se cerró una puerta, de hecho así lo sentimos nosotros el lunes con la entrevista que tuvimos en el Palacio con el ministro de Educación y la viceministra. Ellos en todo momento mantuvieron la puerta cerrada. Lo único que nos ofrecieron así de una manera muy, hasta yo diría, degradante, fue un diploma honorífico, ¿verdad? Que ni siquiera iba a tener valor en los concursos docentes. Simplemente eso, ¿verdad? Entonces nos retiramos, por más que se declaró un cuarto intermedio, y que hicimos, cambiamos la calle, ¿verdad? Y fuimos por otra, estamos yendo por otra avenida en este momento, es la del Congreso. 2 días después ya presentamos la nota a la Cámara de Diputados. Este lunes que viene, el lunes 3 de abril, tenemos una reunión con los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de Diputados. Y el jueves pasado nos acercamos a la otra parte del Congreso, que es la del Senado, y tuvimos en la vicepresidencia primera de la Cámara de Senadores una reunión con el senador Sixto Pereira,
es más, a la vez de decir que esto no corresponde, que por el contrario, el Estado tendría que hacer todo el esfuerzo del mundo para fortalecer el guaraní, al renglón seguido inclusive llamó a miembros de la prensa e hicimos juntos una declaración, yo por la parte que nos tocaba a nosotros, contándole a la gente qué situación estamos, y él en ese momento decía que, entre otras cosas, ¿verdad?, el Congreso debe intervenir, y particularmente que ya él reconocía en esto una cuestión inconstitucional, al ser el idioma guaraní un idioma oficial, que bajo ningún punto de vista se puede encarar este tipo de maniobras que hizo el Ministerio de Educación y Ciencia. Y este es el escenario ahora. La semana que viene vamos a esa reunión en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pueden hacer ellos, y por último, ya le anticipo, señora, que el siguiente recurso es ir al área judicial y allí interponer una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo. Tenemos en este momento todas las condiciones dadas positivamente para encarar ese otro tramo en el ámbito judicial, partiendo de la base de que todo el mundo se pronunció, ¿verdad? Las intendencias, las juntas municipales, juntas departamentales, todos pidiendo la reposición, ¿verdad? Y esos documentos, esas notas que nos remitieron, pero que remitieron primero al Ministerio de Educación y luego a la Presidencia, también las tenemos nosotros, y con eso tenemos hoy día una base muy importante, documentalmente hablando, para ir a esa instancia que bajo ningún punto de vista nosotros queríamos llegar a este tipo de situaciones, pero bueno, se van dando las cosas, y si no se soluciona en este ámbito que es el del ámbito parlamentario, entonces tenemos la tercera salida para esto que nos proponemos, ¿verdad? Seguir peleando por el guaraní y lograr la reposición del profesorado ya por vía judicial. Ese es el panorama en este momento, un poco también respondiendo a lo que usted decía, ¿verdad? De si hay gente que se está moviendo, y yo veo que sí, señora. Yo acá estando en casa, refiriéndome a nuestro país y conociendo un poco el ambiente, estoy viendo a mucha gente. Hoy por lo menos tuvimos una muy importante manifestación a nivel nacional en cada comunidad de forma simultánea. Empezamos a las 10 y terminamos hace un momento. Hubo de todo, señora, y todo el mundo pidiendo en este caso la reposición del profesorado de lengua guaraní. ¿Qué es lo que quieren hacer estas personas que están en contra de que continúen ustedes teniendo los cursos de profesorado guaraní? ¿Qué es lo que ponen en contra? ¿Qué trapito sucio encuentran? ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Porque la gente no entiende, y yo tampoco entiendo, cómo un Ministerio de Educación y Cultura va a cerrar un profesorado con tanto éxito y con tanta participación de gente joven, de personas que dejaron sus estudios y decidieron continuar estudiando después para poder enseñar el guaraní, de extranjeros que están en Paraguay y que están en el profesorado de guaraní también. ¿Qué es lo que quieren hacer esta gente? Y señora, allí justamente es donde todos quedamos un poco en esa gran interrogante, a ver por anduvo para ella ya puedo imaginar a ver, no sé, en Bojobay. La cuestión es, justamente en el escrito que presentamos al presidente de la República y ahora también tanto a la Cámara de Diputados como a senadores, hay un párrafo donde nosotros le preguntamos al Ministerio si hubo un estudio formal. De todas maneras, si es que hubo, tendrían que habernos participado, que iban a hacer un análisis. Nunca jamás hubo eso, señora, de alguien que haya venido al ministerio a mirar in situ qué hacemos, qué no hacemos, y no existe ni un documento que diga este curso no sirve, este curso es un desastre, este curso no sirvió para nada. Absolutamente ningún documento existe. Y lo que sí nos llama la atención, nos sigue llamando la atención, y eso nosotros el lunes en la reunión con el ministro y la viceministra nosotros le dijimos inclusive el por qué, al margen de no por un lado no tener nosotros ninguna, digamos,
justificación oficial del Ministerio para el cierre. Por el otro lado, también le planteamos el por qué en este caso el Ministerio, yo por todos lados uso una expresión que yo creo que es la más ajustada, señora, ¿por qué mutiló el profesorado? Y nosotros le dijimos, ¿por qué no cambien esa denominación? Es una vergüenza que solamente ya sirva hoy el día el título para el tercer ciclo de la escolar básica y media, es decir, séptimo, octavo, noveno y primero, segundo y tercero. Y ya no hay nada antes. Antes se supone que están los grados más importantes. Está el preescolar, está el jardín, y luego de eso los 6 grados. Y allí ya el título solamente dice para el tercer ciclo de la educación escolar básica. Es decir, no del primero al sexto, pero para el séptimo, octavo, noveno, y luego para el primero, segundo y tercero de la media. Y allí se acabó. Y ellos nos dijeron que no, que ellos trabajaron 10 años o 15 años para lograr este modelo y que no iban a cambiar, que definitivamente no van a cambiar. Lo otro es que nosotros también les reclamamos por qué de haber estado el curso de profesorado en 100 distritos, hoy solamente están 9 institutos de formación docente. Según el Ministerio, pues tampoco sabemos si funcionan, tampoco sabemos cuántos alumnos están, apenas en 9, perdimos 91 espacios desde el año 2021. Desde el año 2021, 22, 23 que estamos ahora, pues vamos a hacer un cálculo aproximado de 1.500 personas que estaban estudiando por año en 100 comunidades del país, en total 1.500. Hoy, ¿cuántas estudian? Y hay solamente ya 9 instituciones que, como dice el Ministerio, están habilitadas. Pero tampoco nos dieron la nómina de esas instituciones, nosotros no sabemos dónde, cuántas personas están estudiando. Es decir, esa nebulosa es la que nos preocupa, señora Francisca. No, y por ahí no me sacainigo. Y lo peor del caso es que, vuelvo a repetir, acá hay un sesgo, una degradación de la lengua. Oye, pues, inio peor anime. Porque yo en alguna ocasión le decía a usted y a la audiencia, hay un profesorado de idiomática que dice profesor de idiomática, no dice para el tercer ciclo y la educación media, dice profesor de idiomática para cualquier nivel. Hay un profesorado de lengua inglesa que no dice profesor de lengua inglesa para el tercer ciclo y la educación media. Pero sí en el profesorado guaraní ahora. Y aclaro que nada tenemos contra el inglés, el francés, el alemán, todos los idiomas son pero bienvenidos. Pero ¿por qué no hablamos de una igualdad de oportunidades? Lo otro, señora Francisca, y la gente que nos escucha, de hecho mucha gente sabe, esto no es ningún secreto, desde que se aplicó la enseñanza del guaraní, nunca jamás hubo un criterio de igualdad. 5 horas de castellano se dan a la semana, por lo menos 3 días en la semana el estudiante de un colegio, de una escuela, da a su profesor de castellano. 3 horas de inglés, 5 de castellano, 3 de inglés, y 2 horitas de guaraní que se dan en un día, señora. El profesor de lengua guaraní entra a clase y llama a la lista y se acabó la hora. 2 horitas tiene guaraní hasta ahora. Y estamos hablando de un idioma reconocido como oficial junto al castellano, desde el año 1992. Y hasta hoy esa equidad, esa igualdad de trato nunca existió de parte del Ministerio de Educación. En el año 2009 se eliminó el guaraní en tercero de la media y tuvimos ya entonces que salir a manifestarnos. Increíble, acá en Paraguay, donde se habla guaraní, tuvimos que ir a manifestarnos no sé cuántas veces para que finalmente, un año después, por la presión ciudadana, tuvo que volver. Pero ya no volvió a todos los bachilleratos, volvió al 1. O sea, hay claramente una postura que no es de ahora, viene de hace un tiempo. Hacia dónde estamos apuntando, hacia la eliminación. Es este profesorado con esa característica que le mencioné, parte de ese proceso. Porque imagínense, desde 1998, haga el cálculo, la audiencia también, 98, 2008, 2018, ahora. Son prácticamente 25 años que nosotros, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y otras instituciones dedicadas a la promoción del guaraní, le venimos diciendo al Ministerio, este modelo que se está aplicando no es el correcto, no funciona
nosotros los profesores guaraní le dijimos eso al ministerio y nunca jamás el ministerio cambió. Por eso tenemos una duda, y hasta que alguien no nos demuestre lo contrario con pruebas, vamos a seguir creyendo que tenemos la razón. ¿Por qué 25 años para que los padres cada año, cada semana, cada día digan no, cuesta, es una cosa imposible? ¿Por qué esta clase de guaraní? Y nosotros venimos diciendo lo mismo hace 25 años. El programa lo hizo el ministerio. Eso no es un programa que el profesor va y hace a su medida o como quiere en la sala de clases. No, hay un programa que rigurosamente se tiene que cumplir. Y ese programa hasta ahora, señora Francisca, no se tocó. Abro un poco el espectro, el panorama, para que podamos en ese contexto también analizar la situación de ese profesorado. De 100 quedamos en 9 hoy. Y no sabemos qué va a pasar más adelante. ¿Será que hay algún interés creado por ahí, por el camino, doctor? Porque yo ya pensaba, y para mamá no pasa de otra cosa. ¿No habrá algún interés creado por allí que, bueno, vamos a cortarle a esto, después cuando la cosa un poquito mejore políticamente hablando, entramos otra vez, le ponemos otra vez al profesorado guaraní, pero ya va a ser otro el grupo que maneje el profesorado guaraní? ¿No habrá algún interés creado por ahí, alguno que le den como un negocio que da producto en el bolsillo? No sé. Yo ya pensaba, imagina, doctor. Pero no le encuentro explicación. No le encuentro explicación, por eso pienso mal. Sí, no, estamos en Paraguay y acá ocurre de todo, señora. Lo lógico y lo ilógico, todo ocurre acá, ¿verdad? Entonces, yo tampoco le puedo sacar razón a lo que usted dice. Capaz que haya algo como eso. Sin embargo, para nosotros nunca fue esto una cuestión, digamos, de lucro o una cuestión vista desde el punto de vista comercial. Imagínese usted que en las universidades públicas, y ni hablemos de las privadas, los costos son altos. En la universidad, de hecho, la educación terciaria, solamente la educación escolar básica, los 9 primeros años, están garantizados en la Constitución que deben ser gratuitos, ¿verdad? Obligatoriamente la gente tiene que ir a la escuela y esa escuela tiene que ser gratuita. Sin embargo, la educación media y la terciaria ya no dice eso la Constitución. Entonces, pasamos al terreno que usted plantea, ¿verdad? Hoy tenemos nosotros universidades que tienen costos altísimos. ¿Cuánto cobramos nosotros? 180.000 guaraníes. Con 180.000 guaraníes, yo quiero que haga un cálculo usted y compare con otros. ¿Qué es lo que nosotros cubrimos lo básico? ¿Por qué? Porque nos dirigimos a una población que en Paraguay no tiene los recursos que tiene un Ricoraí, por ejemplo, Ricoraí, etcétera. Están aquellos que pueden, pero nosotros nos dirigimos al pueblo, nosotros nos dirigimos a esos 500 maestros indígenas a quienes becamos. Son 500 becas para maestros que nunca tuvieron título, que estaban enseñando en escuelas indígenas, hoy tienen un título de primera y cobran un sueldo digno, ¿verdad? Lo que 180.000 es, cualquiera puede ir, puede averiguar, se tienen que pagar profesores, se compran bolígrafos, papeles, todo, y eso lo hacemos con ese monto. Y otra sí, vez, pero ustedes lo hacen con ese monto, pero que seguramente aquel que le está echando ojo, como que ustedes ya no van a estar de por medio y no va a tener competencia, le va a levantar un poco más y ahí ya la cosa cambia. Yo te digo esto porque una persona desde España me escribió y me dijo: Francisca, con tantas cosas que ocurren en tu país, ¿no será que están poniéndole una cáscara de banana en realidad para que esto se tropiece y no vaya a ningún lado? Y después de repente, por arte de magia, surja que bueno, ahora el ministerio va a dar otra vez, pero le va a dar a través de este instituto, y que no es precisamente el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pero va a costar también 350, que ya es el doble, y ahí ya la cosa va cambiando. Mira, cuando me dijo eso dije yo: Dios mío, este hombre piensa igual que yo y está al otro lado del océano. O sea que más o menos la cosa, qué sé yo, no sé, doctor. Lo único que te digo que los que estamos en el exterior estamos preocupados porque nosotros vemos cómo la gente de otros países defiende su cultura, procura que que un edificio cultural no desaparezca, que una lengua se mantenga, investigan, invierten su tiempo, su dinero, su salud por mantener esa historia, la cultura de sus pueblos, para transmitirlo a sus hijos y a futuras generaciones. ¿Y nosotros qué? En nuestro propio país
Nosotros mismos queremos borrarnos del mapa. Va epiopea. Y bueno, esa es la pregunta. Hasta ahora a nosotros nos cuesta mucho entender, no, de hecho no entendemos, ¿verdad? Tampoco podemos digerir todavía hasta ahora lo que está ocurriendo. Pero como le decía también, nos llama la atención si esto que nosotros hicimos fue malo, esto que nosotros hicimos fue un desastre. ¿Por qué es que tanta gente se manifestó y se manifiesta a favor de la reposición de ese profesorado? ¿Por qué la gente directa no se cayó? ¿Verdad? Hablamos, yo vuelvo a repetir, allí mismo el caso suyo, cuántos paraguayos en el exterior, y la gente que está acá, artistas, parlamentarios, yo vuelvo a repetir, municipalidades. Fue una cuestión totalmente ilógica, ¿verdad? Si esto no hubiera servido, nadie hubiera reclamado. Y el reclamo se hace por iniciativa de cada parte. Yo, ¿qué influencia puedo tener, por ejemplo, director del Ateneo en la gestión de un municipio? Allí está un intendente, Vilar, está el de Pedro Juan Caballero, está el de... voy visitando solamente algunos nombres, ¿verdad? Repatriación, la Junta Departamental completa, estamos hablando del Legislativo de Caguazú. Hicieron la nota y firmaron. O sea, eso no es un invento nuestro, esas notas existen y esas instituciones, esas personas se manifestaron libremente, no hubo ningún tipo de presión, nadie fue a ponerle, hablando mal y pronto, una pistola en la cabeza y diciéndole firmar esta nota para pedir la reposición del profesorado. Usted mira todo lo que está publicado hoy y se va a dar cuenta que yo no estoy mintiendo en este momento y tampoco en este caso podemos, con todo eso, tampoco en este caso podemos entender cómo es que tanto reclamo, tanto clamor de la gente y hasta ahora una posición tan cerrada, donde no hay puerta abierta para nada. Es decir, y es que esa es la ley, esa que es la ley que utilizan las autoridades del Paraguay, la ley del Yembotau, la ley del deja que se manifiesten cada hambre de ya hay cane otra más y que ni te preocupa ti cane otra y que hay a peo pareita peajina pero tranquilo pegellante pepe no debería ser así, de verdad. Yo creo que hay que seguir haciendo ruido, hay que seguir protestando, hay que seguir exigiendo, porque esa gente está en el puesto que están gracias al sueldo que se le paga, y el pueblo paraguayo paga ese sueldo para que hagan las cosas bien y no para que vayan en contra de la cultura del país al cual están representando. Así es que yo creo que la gente tiene que comenzar a mirar eso con otra óptica y a reaccionar en consecuencia. Ya no es hora de que los que se suben como un ministrito y los que se suben ahí, que sean los que nos manden y los que tengamos que hacer lo que ellos nos dicen porque así es. No, ellos tienen que estar ahí para beneficiar al pueblo y para servirle al pueblo. Y si el pueblo dice, queremos hablar en guaraní, queremos estudiar el profesorado guaraní, y se planta, y se pone, y grita, y zapatea, les chata que van a hacer caso. Pero no hay que ser tibio en estos momentos porque lo que están haciendo es, están haciendo el juego del aguante. Ya se van a cansar, o pareíta, habría que estar con cacerola, había que hacer comida ahí en las plazas, llevar conjuntos artísticos, cada día, cada domingo un acto diferente, y si es posible cantar enfrente a la casa del ministro todo el día, patria querida, en guaraní. Ya, te puedo asegurar que el ministro no te dice una oración completa en guaraní, porque es chuchi. Entonces, mi querido doctor, ñañemo muy que pueblo paraguayo, porque no puede ser. Si el presidente se ofreció a mediar, es cierto, pero hizo un pepino partido por la mitad, porque le estoy respondiendo a unos cuantos paraguayos que me están preguntando. ¿Por qué? Porque en esa reunión él no puso sus narices, no puso su cara, le envió otra vez al mismo tipo y a la misma señora. Entonces, opareí, Pepe. Le estoy respondiendo a uno que me están preguntando qué dijo el presidente. Ha llegado a mi mercado 4 vendedoras, peina, doctor. No, por algo. Esa misma, yo tengo esa percepción cuando le escucho, señora, y yo tengo eso mismo en la piel, bajo la piel en este momento, esa impotencia. Es increíble, ¿verdad? Cuando se trata de algo justo, porque estamos hablando, más allá, si miramos un poco, señora Francisca, el 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe y guaraní. Guaraní mate con ella.
guaraní o purubé. Un mierda de Catuy, de Yajá, castellano y aricuera, y siempre van a estar en una condición con el debido respeto que se merece todo ser humano, con una condición miserable. Nosotros tenemos esa parte de la población que inclusive en tiempos de COVID, yo nunca olvido al director de clínica que nos llamaba y nos decía de urgencia, queremos que se traduzca toda la información del COVID al guaraní. Estamos hablando de hospital de clínica acá, Asunción, y decía él, queremos traducir todo porque todo el mundo viene acá y todo el mundo habla guaraní. Hoy mía viejo hoy invité castellano, pues el doctor Jorge Yubi nos decía eso y nosotros le hicimos toda la traducción. Es decir, así como hoy un médico no puede vivir sin el guaraní porque acá la gente habla Camuyeré, Ojeo, Aruruto, Pirecó, etcétera. Un abogado también, un economista también, un ingeniero también. Trabaja con quienes, con gente que habla guaraní. Entonces, negar el guaraní es también negar los derechos humanos, más que derechos lingüísticos, de tanta gente que tiene, como cualquiera de nosotros, el derecho a comunicarse en su lengua. Nadie nos puede coartar, nadie nos puede, en este caso, dejar sin ese derecho cuando que está garantizado constitucionalmente. Entonces, por allí viene nuestro compromiso, señora. Nosotros no vamos a dar brazos a torcer acá, ¿verdad? Vamos a seguir insistiendo y sobre todas las cosas, y no por la ocasión, quiero reiterarle a usted y a través suyo a Radio Tribuna, a toda la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos acompaña en esto, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por acompañar esto que sin haber pensado precisamente en que se iba a convertir en lo que para muchos hoy es una causa nacional, hoy por decisión de la gente estamos en este escenario y vamos a continuar. Y esa es la postura la misma que usted dijo que nosotros estamos teniendo, señora. Así es que nosotros vamos a ir al plano judicial después. En alguna parte vamos a encontrar, en algún lado, en algún lado tiene que haber un resquicio allí como para que podamos ver la luz que está del otro lado. Y hay que hacer algo e ir hasta las últimas consecuencias, porque están acostumbrados a que el pueblo se rinda por el camino y no pase nada. Ya tiene que cambiar esa situación y el pueblo paraguayo ya tiene que exigir a sus autoridades a que cumplan todo lo que haga en ese trabajo que les corresponde, porque para ellos es un trabajo, porque se les paga, no es que están haciendo a voluntariado, es un sueldo pagado por el pueblo paraguayo y tienen que hacer cosas que beneficien a la nación paraguaya y no solamente a sus bolsillos. Doctor, un fuerte abrazo para usted, mi respeto de siempre, mi saludo cordial a todos y todas las profesoras de guaraní del Paraguay y del mundo. Así es que las puertas abiertas de Radio Tribuna y vamos a seguir hablando, conversando, gritando, llorando, riendo, cantando, poniéndonos nerviosos, estando relax, como me dice acá de España, relax, Francis, que no te suba la presión, me dice una amiga, pero bueno, tenemos que reaccionar, no nos queda de otra, porque si no nos van a tomar por idiotas como siempre. Fuerte abrazo para usted, doctor. Saludos a todos. Igualmente, señora, te mantendré en duda, que pase muy bien y seguimos la lucha. No vamos a darnos por vencidos, señora. Absolutamente. Para atrás ni para bailar tango, doctor. Un abrazo. Bueno, señora, hasta luego, doctor, hasta luego. Bueno, gracias a toda la gente que me está escribiendo. Mundo, música y noticias. Un encuentro muy especial con todos los amigos a nivel internacional, con invitados especiales, con panelistas, con música, con arte y con todo lo que hace que los hermanos latinoamericanos y del mundo nos unamos para compartir aquí en Radio Tribuna.